tantas cosas. Programón hoy, ya está nuestro invitado en línea, a ver cómo lo traigo ahora. Ay, 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 acá se complicó, ¿eh? Acá está, participan. Vamos, Juan Manuel Orieva, Mario Hasiuk, atento, tenemos novedades para usted, doctor Martín Polito. Ahora sí se está incorporando en este momento. Esperemos que dé la transmisión. Ahí, muteado, vamos a desmutear al doctor Fera. Le pedimos que active el micrófono. Mario Fera, por favor. Ahí está. A ver. Ahora sí, muy buenas tardes. Jueves 6 de mayo de 2021. Esto es AFT en vivo, edición especial. Estoy con la doctora Clarisa de Arce y va a presentar brevemente a nuestro invitado. Adelante, doctora. Hola, buenas tardes. Hola, Nahuel, doctor Fera, ¿cómo le va? Buenas tardes y un saludo general para todos los que estén viendo esta transmisión multiplataforma que hoy tenemos. Impresionante. Bueno, era de esperar con la convocatoria que tiene el doctor Mario Fera. Sí, sí, mucha expectativa. Seguro. Bueno, muy contenta de poder presentarlo y de que haya aceptado la invitación para conversar hoy con nosotros. Simplemente voy a decir lo que todos ya sabemos. El doctor Fera es juez integrante de la Sala 9 de la Cámara de Apelaciones del Trabajo. También es director, junto al doctor Marcelo Navarro, de la Maestría en Derecho del Trabajo de la UCES, donde tuve la oportunidad de conocerlo en persona y de cursar varias clases con él, por cierto, excelentes todas. Y sin más preámbulos, me gustaría que el doctor nos cuente un poco su trayectoria, cómo se vinculó con el mundo del derecho del trabajo, cómo llegó a ocupar este lugar tan destacado que hoy tiene en nuestra comunidad. Lo escuchamos, muchas Mario. Gracias. Realmente el agradecido soy yo a ambos y a esta posibilidad de tener este espacio que sé que tiene mucha difusión y una difusión muy calificada también, porque tengo mucho respeto por todos los profesionales y las profesionales que hacen a nuestro ámbito, y yo entiendo que el sistema jurídico es uno solo y que quienes estamos circunstancialmente de uno u otro lado del sistema judicial formal tenemos que tender hacia lo mismo, que es lograr la paz social y un servicio para que los derechos de las personas se cumplan, en nuestro caso en particular, en lo que hace a este derecho social, a esta parte del derecho social que es el derecho del trabajo. Mi vinculación con el mundo del derecho, y bueno, agradezco mucho que esta pregunta inicial, a mí siempre me gusta contar que yo decidí estudiar la carrera de abogacía porque me impactó en una charla informativa de la carrera el pensar que a través de la abogacía se podría trabajar por la idea de justicia, y esto fue el impulso que a mí me llamó mucho la atención, al punto de pensar en ese momento que estudiar abogacía era estudiar leyes. Dije, bueno, superaré la dificultad que a mí me significa tener un incentivo para estudiar leyes, para después poder ejercer la abogacía como una búsqueda de la justicia. Y cuando estaba terminando de estudiar la carrera, me enteré a través de un familiar que en el fuero, en la Justicia Nacional del Trabajo, se podía ingresar por examen, y me anoté, y así ingresé a la Justicia Nacional del Trabajo. Casi a punto de un año y algo antes de recibirme. Ahí trabajé 2 años en la mesa de entradas, después fui nombrado relator porque yo a la tarde me quedaba, después del horario de la mesa de entradas, a tratar de aprender a mirar expedientes y a proyectar, y gracias a los jueces de Cámara que en ese momento también me permitieron hacerlo, cuando me recibí de abogado y obtuve mi título, fui designado relator enseguida. Así que trabajé varios años como relator, después me promovieron a prosecretario administrativo en la misma sala, concursé para ser secretario, y al ganar el concurso y, digamos, salir primero en el concurso, pero como los camaristas que en ese momento tenían la posibilidad de nombraron a la persona que salió segunda, cuando la secretaria laboral de la Corte Suprema se enteró que yo había ganado un concurso y que no había sido designado, me llamó para cubrir una vacante en la Corte Suprema,
dándome la oportunidad a través de un contrato, y en la Corte Suprema finalmente terminé siendo efectivizado en el cargo de prosecretario letrado, y a los 2 años fui nombrado secretario letrado. Trabajé 12 años en total en la Corte, hasta el año 2006. Concursé para ser camarista del fuero laboral, en 2 oportunidades. En la primera salí cuarto de 3 vacantes, y no fui nombrado, pero en la segunda salí segundo de 5 vacantes, y me nombraron. Trabajé primero con el doctor Fernández Madrid en la sala sexta, tuve el honor de compartir la sala, hasta que 2 años después, o sea, esto fue en el año 2006, acabo de cumplir 15 años como camarista del fuero laboral. 2 años después de trabajar en la sala sexta, con excelente relación con el doctor Fernández Madrid, y con quien me enorgullezco haber trabajado con él, el doctor Balestrini, que integraba solo la sala 9, me convocó para trabajar con él en la sala 9 para que no quede desintegrada la sala. Habíamos compartido una feria con muy buen criterio compatible. Decidí, después de hablar con el doctor Fernández Madrid, con quien tuvimos una excelente relación también en el pase mío a la sala 9, él lo aceptó y con mucho gusto entendió mis ganas de trabajar con alguien de mi generación, como es Álvaro Balestrini, que es un colega a quien respeto y admiro en muchos aspectos. Y bueno, me tocó presidir la Cámara en el año 2010. Gracias a eso, las personas afines, mis amigos de la lista celeste de la Asociación de Magistrados, me llamaron para para ser el primer candidato a integrar el Consejo de la Magistratura, y allí tuve 4 años de representante de los jueces y las juezas federales y nacionales en el Consejo, que tuve el honor de presidir en 2 ocasiones. Y volví a la Cámara en el año 2014, presidí la Cámara nuevamente en el año 2018, y bueno, hoy coordino junto a otro colega las comisiones de gestión e informática de la Cámara, y trabajo también en muchas actividades de la Cámara que tratamos de que sea un cuerpo y que tenga una continuidad en las distintas presidencias para ejercer una política lo más cercano posible a las personas que vienen al fuero, así también como a los profesionales. Y esta es un poco una síntesis de lo que es mi carrera. Quiero mucho al derecho del trabajo, quiero mucho al derecho constitucional. Yo soy profesor titular de Derecho Constitucional y Derecho del Trabajo en distintas universidades, en grado y posgrado, y dirijo estas carreras. Me gusta mucho el derecho, pero concibo a la función judicial, para la cual siento que también tengo vocación, como una vocación de servicio. Por eso para mí es un honor estar en esta entrevista y no pudiendo explicar lo que es la puerta abierta de mi sala y de mi actividad en general. Mario, doctor, adelante, Clarisa, adelante. No, interrumpo, pensaba mientras lo escuchaba, la consecuencia entre lo que usted piensa desde antaño hasta ahora, ¿no? Porque esta cuestión de la búsqueda de la justicia y que el derecho no es solo saber leyes, estaba recordando la teoría trialista de la cual usted nos explicaba en sus clases, ¿no? Veo que su enfoque no ha cambiado para nada, y su pasión por el derecho constitucional tampoco. De hecho, está su último libro sobre el derecho al trabajo en los fallos de la Corte, así que nada, eso habla claramente de su pasión y una línea de conducta. Perdón, Nahuel. No, adelante, adelante. Bueno, está bárbaro eso. Yo, mientras usted habla, yo tomo nota, ¿no? Como un alumno. Yo soy de los alumnos que toman nota, no sé ahora cómo será en la actualidad, si graban o qué. Pero está bueno esto, que nosotros lo vimos y lo celebramos, porque a principio de año tuvimos 2 reuniones, una con todas las asociaciones, con las autoridades de la Cámara, y usted estuvo, ¿no? Porque convocaron a todas las asociaciones representativas de abogados para que les transmitamos nuestras inquietudes. Y en base a eso, lo que es muy importante que esté usted hoy acá, porque está bueno que los abogados y abogadas que ejercemos la profesión, que somos un montón, sepamos cómo es desde su lado afrontar hoy la labor jurisdiccional con las dificultades existentes, es decir, pandemia y falta de presencialidad, alta litigiosidad, un sistema informático que necesita por lo menos mejoras. Para eso le damos la palabra.
Sí, a mí me preocupó mucho la situación del aislamiento porque enseguida advertí que la Justicia Nacional de Trabajo, como parte del Poder Judicial de la Nación, no estaban preparadas para afrontar este desafío tan rápidamente, y entonces nos pusimos a trabajar de manera urgente para ver de qué manera, en la medida de nuestras incumbencias, en mi caso, bueno, a cargo de la Comisión de Gestión y Informática con otro colega, con un cuerpo que formaba la comisión, ver de qué manera implementábamos esto. El fuero, la Justicia Nacional de Trabajo tiene una cantidad de expedientes impresionante cuando uno la dimensiona desde la presidencia, supongo, ¿no? Que a mí me tocó 2 veces, y cuando uno la ve por los datos de las cientos, las decenas de miles de los expedientes que se inician todos los años y que hay en estudio. La problemática del trabajo remoto se afrontó. Yo hoy puedo, para hacer algo muy gráfico, señalar una cuestión muy general. Hay un gran esfuerzo personal de magistradas, magistrados, funcionarias, empleados, empleadas, que contrasta con las limitaciones de infraestructura que tenemos. Gran cantidad de trabajo, gran cantidad de esfuerzo personal y muy limitadas posibilidades de herramientas tecnológicas para llevarlo adelante. Entonces, nosotros nos vemos entre la espada y la pared, con la necesidad y la voluntad de dar respuesta y con la limitación clara de los elementos y herramientas que tenemos, desde la provisión de computadoras, hardware y el software, que es un software limitado. Yo les cuento porque lo viví esto, porque yo fui presidente en el Consejo de la Magistratura cuando se licitó el software de gestión, y el software de gestión que hoy tenemos, con todas las limitaciones que tiene, era lejos el mejor en su momento de la licitación. Se hizo una prueba demostrativa donde pusimos varias semanas a disposición el data center de la Corte y del Consejo para que las distintas empresas que ofrecían el software hicieran una demostración. Se invitó a todos los juezas del país a que formaran parte, muchos de ellos participaron, y este que tenemos, el sistema Lexien, era lejos el mejor de los que se ofrecían en ese momento, a pesar de que para el fuero laboral era un retroceso, porque nosotros teníamos un sistema hecho por técnicos propios. Ahora, ¿cuál era el problema? Teníamos que pasar de ser una isla, como éramos, a integrar el mundo judicial de la Justicia Nacional y Federal, y esa fue la pérdida que implicó el Lexien. No quiero abundar en esto porque es un tema recurrente en los acuerdos de la Cámara, donde siempre estamos llorando sobre lo que perdimos, pero en un momento dijimos basta, pongámonos a trabajar en Lexien, tratemos de que todas las herramientas que nos puede proporcionar el Lexien, que ya es un sistema propio, en el sentido de que es un sistema que lo ganó el Poder Judicial para sí, y hoy podemos tener desarrolladores que lo vayan mejorando permanentemente. Bueno, estas son limitaciones de hardware, de software, limitación de hardware. Las computadoras que tienen los jueces y juezas del país, son las que yo le di cuando era vicepresidente del Consejo de la Magistratura en el año 2012. Claro. 2012. ¿Quién de nosotros trabaja con una computadora del año 2012? Son las notebooks, pesadas, obviamente, marca nacional, ensambladas en Argentina, que en ese momento eran lo mejor que había. Fue la última provisión de computadoras que se tuvieron personales, digamos, móviles, notebooks para los jueces. No teníamos cámaras cuando en las computadoras, etc. Un montón de cosas que muchos jueces y juezas de nuestro fuero afrontaron con su propio bolsillo. Nuestro fuero aprobó, antes que la Corte Suprema, ni bien a la semana de haber comenzado el aislamiento, la liberación de los depósitos judiciales para permitir que abogados y abogadas pudieran, y un montón de otras resoluciones que dictamos, que tuvimos acuerdos que no terminaban más, digamos, chat de camaristas que no terminaban más, hemos trabajado de noche, de madrugada, digamos, lo que pasó el año pasado, hasta que nos acomodáramos, era pensando en mejorar la situación para permitir actuaciones. Resguardando la salud, por supuesto. Esto es un problema que nos agarró de golpe, e interactuando permanentemente con la Corte Suprema y el Consejo, que doy fe porque interactúo con los funcionarios de la Corte y del Consejo permanentemente, porque con ellos conformamos un equipo en el que inclusive tuve el honor de
de liderar una investigación ante el Ministerio de Justicia en materia de gestión judicial, doy fe de que ellos trabajan incansablemente y las acordadas de la Corte que se dictaron durante este año aniversario son producto en buena medida del trabajo incesante de los funcionarios de la Corte Suprema y del Consejo en materia de tecnología. Pero bueno, este es el contraste que yo veo hoy para afrontar la pandemia. Un gran esfuerzo de parte de magistradas, funcionarios y empleados, y una limitación muy grande en materia de infraestructura. Entonces, en esto hay una necesidad de... En la Cámara hemos requerido todo cuanto pudimos. Wi-Fi en los distintos edificios que conforman el fuero, mejor conectividad, mayor hardware, mejoramiento de software que se mejoró un montón, y nosotros también desde la Cámara brindamos todas las herramientas a través de la Secretaría General, que ha trabajado incansablemente también en este año aniversario para mejorar la prestación. Hoy mismo se acaba de comunicar una última novedad, pero importantísima para abogados y abogadas que tienen que iniciar una demanda: la aprobación de un nuevo formulario que permite desde el celular hacer hoy el formulario de inicio de demanda con un código QR, digamos. Estamos trabajando de manera incesante frente a todo lo que aparece. Por eso la receptividad, como decía Nahuel Altiri recién, frente a la reunión que tuvimos de las asociaciones, yo mismo, desde el año 2018, antes de la pandemia, ya había convocado a todas las asociaciones para que vinieran a traer, qué era lo que les preocupaba, y un problema que a mí me preocupa mucho, que si tenemos oportunidad de hablar: es necesario uniformar criterios procesales y de gestión en los juzgados y salas para que abogados y abogadas puedan tener celeridad y seguridad jurídica sobre cómo hacer las presentaciones. Porque a veces nos peleamos internamente nosotros si esto tiene que estar escrito de esta manera, presentado de otra, cuando estas son cuestiones que para nosotros son exactamente iguales. Para ustedes son importantísimos que sean iguales. Claro, claro. Es un tema, ya que vamos por ese lado, Mario, mire con qué nos conformamos nosotros. Tal vez que ni siquiera todos los juzgados tengan el mismo modelo de oficio de embargo, pero sí que por lo menos lo pongan en un lugar que digan: mire, este es nuestro modelo, complételo con los espacios. Porque además, o sea, acá estamos diciendo, manda uno, lo confrontan, corrigen dos cosas, lo mandamos de vuelta, corrigen otras dos. Digo, ¿por qué no corrigieron todos juntos? Entonces, eso, en un embargo, donde hay una persona que está esperando para cobrar un crédito de carácter alimentario, por ahí son 2 meses. Entonces, estamos completamente de acuerdo en que hay que unificar criterios, y nosotros toda medida tendiente a unificar criterios de formato de oficio, de cédula o de lo que sea, lo vamos a apoyar desde ya. Desde ya. Dijo un montón de cosas importantes. Y casi nos dio lo que es la respuesta a la siguiente pregunta, que era la radiografía del fuero. Lo que nos gustaría es que todo el Wi-Fi. Había salido la resolución para dotarlos de Wi-Fi a ustedes. O sea, nosotros nos la pasó el doctor Marías, porque era algo que le habíamos pedido nosotros por nuestro lado también. O sea que eso se debería estar implementando pronto, ¿o no? ¿Usted tuvo alguna novedad adicional? Sí, ya se puede pedir. Por dependencias y repartidores ya se puede pedir el Wi-Fi. Bien. Ya tenemos la autorización del Consejo de la Magistratura por tiempo limitado por ahora, pero sí, la tenemos. Por 3 meses tenía entendido. Yo sé que el Consejo está dividido en esto, pero la autorización la recibimos y la podemos implementar. Bueno. Creo que el Consejo tendría que estar unido en el sentido de que eso agiliza la celeridad de las causas, y es una obligación que tienen los jueces según el artículo 34 del Código Procesal, ¿no? Así que, teniendo en cuenta eso en vista, no tendrían por qué poner trabas, ¿no? Más en un mundo donde usted mismo sostiene... ¿Cuál es la división? El problema es la seguridad informática. El Consejo de la Magistratura tiene 2 direcciones, la Dirección General de Tecnología y la Dirección de Seguridad Informática. Hay algunas cuestiones vinculadas con la seguridad informática que francamente me exceden porque son cuestiones técnicas. Las redes de Wi-Fi provistas por empresas privadas, nuestro sistema está muy encriptado. Tengo entendido que debe pasar por ese lado. Si no, me parece hoy que es muy básico y no deberíamos estar discutiendo el Wi-Fi. Esto no debería estar. Comparto plenamente esto. Si se usa el sistema de conexión WPA2, que es el más seguro de Wi-Fi, ahí es mucho más difícil de hackear. Esto seguro usted lo ve con Gurruchaga y enseguida lo van a hacer. Es una pavada, es una cuestión de forma. Un tema más de práctica, porque son muy interesantes. Ya nombramos el tema de unificar criterios, apoyamos 100%.
Hay un tema, Mario, ¿cómo está el tema de los cupos para subir y bajar? Porque algunos juzgados todavía están tardando en elevar expedientes y nos dicen que es por el cupo. ¿Se solucionó eso? ¿Se terminó? ¿Qué pasa? Porque tenemos también el expediente que es mitad digital, mitad físico. Dicen, bueno, si no tengo el físico no resuelvo. Los cupos hoy ya no existen, ya los liberamos. Excelente. Con respecto a la unificación de actuaciones, lamentablemente es un mal necesario porque este periodo es el peor. La transición. El 18 de marzo del año 2020 marcó un antes y un después en la digitalización del expediente, porque todas las actuaciones posteriores al 18 de marzo del año 2020, el original es el digital. En cambio, las anteriores, el original es el papel. Entonces, vamos a convivir por un tiempo en una doble, digamos, en el sistema mixto, que es el peor escenario, pero que lo tenemos que atravesar y por eso digo que es un mal necesario. Entonces, ¿qué pasa hoy? Nosotros en cámara no podemos resolver solamente porque hay actuaciones originales en papel que no tenemos a la vista. Entonces, nosotros desde que se inició esta posibilidad de que digamos, las causas de decisión que no podemos tener por recibida totalmente la causa en debida forma, sino tenemos también la parte de papel que constituye el original en aquella época en la que los originales eran en papel. Esto es simplemente, ahora, todas las derivaciones que tenga esto ya son vicisitudes propias de cada repartición y dependencia. Y en esto yo quiero, digamos, también plantear algo que se ve desde un criterio más general de la Cámara o de la Justicia Nacional del Trabajo. Si uno pudiera tratar de hacer una fotografía general e imaginarse hoy la Justicia Nacional del Trabajo en sus distintos juzgados, salas y oficinas judiciales, con motivo de esto que pasó en la pandemia y del aislamiento y de todo lo que nos suscitó el trabajo remoto, hoy podemos distinguir como tres grandes grupos de juzgados, salas y oficinas judiciales dentro del fuero. Un pequeño grupo de titulares o juezas a cargo que son muy duchos con las herramientas informáticas y tecnológicas y por lo tanto yo diría que la situación del trabajo remoto hasta les pudo haber beneficiado en la mayor celeridad en la tramitación de las causas y por lo tanto son para nosotros como tipos de juzgados u oficinas modelos o piloto. Después tenemos un gran caudal de juzgados, salas o oficinas que, sin especificar ni mencionar, pero el gran caudal, el grueso, tienen una gran dedicación y vamos sobrellevando el trabajo remoto con una progresividad, una mejora progresiva constante. Algunos más rápido, otros un poco más lento. Y después tenemos un tercer grupito, quizás minúsculo, donde a pesar del gran esfuerzo que hacen titulares, subrogantes y personal, funcionarios de empleados, está costando mucho sobrellevar la tarea. ¿Por qué? Porque acá hay una cuestión objetiva, que es la cantidad de trabajo y el modo de organización que esos juzgados tenían porque fueron subrogados mucho tiempo por distintos jueces, o porque los juzgados en su conformación histórica tienen una modalidad de trabajo instalada en la cultura que cuesta cambiar, o a veces también porque algún magistrado o magistrada todavía no puede agarrarle la vuelta a las herramientas informáticas. Pero yo conozco excelentes jueces y juezas, y no quiero nombrar la verdad porque esto no es prudente hacerlo, pero que trabajan más de 12 horas por día y no logran todavía engancharle la vuelta. Entonces acá, yo por eso empecé la conversación diciendo, acá sí hay un denominador común en la Justicia Nacional del Trabajo, es el gran esfuerzo personal que se está poniendo en las tres áreas que componen, ¿no? Empleados, funcionarios, magistrados, en lograr la eficiencia. Por supuesto que uno no puede hablar del 100%, porque sería absurdo y sería naif. Para mí sería ingenuo decir que todas las personas tienen la misma voluntad y demás. Pero yo, y esto quiero, digamos, señalarlo como una virtud que yo mismo lo advertí cuando yo fui presidente del Consejo de la Magistratura, el Fuero Nacional del Trabajo, la Justicia Nacional del Trabajo tiene un personal en los tres escalones
de excelencia y con una dedicación increíble al trabajo. Entonces, uno podrá encontrar a veces excepciones o personas que están pasando por momentos de dificultad que lo llevan a no cumplir, pero en general el nivel, desde el punto de vista de la dedicación y de la formación que existe, de la calificación profesional que existe en la justicia en la ciudad de trabajo es excelente. Y la cantidad de expedientes que nosotros tramitamos es una cantidad inusual para cualquier otro fuero o jurisdicción del país, tanto en la materia como en el territorio y en las instancias. Es inusual. Mario, sí. primero que nada le agradecemos la sinceridad y honestidad intelectual con la que se está manejando en la entrevista. Sobre esto es muy interesante lo que dice, porque nosotros consideramos que el 80% de la tramitación son cuestiones de gestión y un 20% de derecho. Y dentro de ese 20% de derecho, mitad y mitad es fondo y mitad es forma. Hay cosas que son muy interesantes y muy importantes para nosotros a nuestro lado y que se lo transmitimos a usted para que después se lo transmita a sus colegas. El tema es cuando las autoridades no están, no se ven, no dan la cara. ¿Sabe qué importante que es cuando por ahí en una audiencia aparece el magistrado y pone un poco los puntos sobre las IES? Voy a decir uno solo que intervinieron la jueza y la secretaria. En el 23 era una cuestión de horario de ejecución. La demandada hizo pagos parciales, entonces es bueno que yo reliquidé, que cómo se imputaba el IVA, porque hay que capacitar en cuestión de ejecución, porque es muy complicado por ahí para gente nueva entender lo que es retenciones de ganancia, de IVA, imputación primero de intereses y después a capital, cosas que están en el Código Civil, pero que hay que tener cierto nivel. Entonces, ¿qué hizo? ¿Qué hizo el juzgado? Citó la audiencia del RT y le dijo, mire, acá usted pagó mal, acá yo le tengo que dar traslado una liquidación, pero en vez de estar durante 2 meses yo despachando ida y vuelta, impugna, traslado, queda firme, ¿por qué no le damos ahora traslado a la liquidación que hizo, que está bien prolija? Usted la mira, fíjese que está bien y deposita. Entonces ahí el juzgado se ahorra tiempos procesales. ¿Bien? La RT se ahorra el pago de los honorarios de la ejecución. Y por mi parte, cobré 2 meses antes. Entonces, como ese ejemplo, hay un montón de cosas para hacer. Y en la otra punta, sin hablar de que la necesidad de que por ahí un magistrado esté en una audiencia, recuerdo también de un colega que contó que en un tema muy complejo, estaba la doctora Cruz de Voto y les dijo, si hacemos audiencia acá es 500.000, si es por escrito son 400.000 el ofrecimiento. Entonces la jueza le dijo, escúcheme, ¿qué sentido tiene lo que usted está diciendo? Sería un capricho, no sé si del estudio jurídico, no sé qué, pero fue un caso real que se contó y por estar por ahí la magistrada presente, se cortan esa clase de arbitrariedades que se dan por ahí del otro lado, que se ven beneficiadas por la lentitud del trámite, por la sobrecarga de trabajo. Y por último, y con esto cierro para hacerle la palabra, cuando el juzgado no contesta los mails, que hoy es como la mesa de entradas. Si lo trasladamos a la época presencial, es como que nosotros vayamos a un juzgado y esté la persiana baja. Y la Cámara sacó una resolución que dijo que era el medio de comunicación oficial. Entonces, esas son las cosas que a nosotros nos preocupan y que le transmitimos a usted, porque sabemos que esta entrevista la está mirando un montón de gente. Ahí apareció el doctor Nagata, juez del 59. Bueno, saludamos también a la doctora Trota, que es miembro de la asociación, vocal de nuestra asociación. Pues hay mucha gente mirando y mucha más gente va a mirar. Entonces, le queremos transmitir a usted, porque sabemos que usted tiene influencia por las comisiones que integra y su trayectoria y demás, de estas preocupaciones y cómo lo vivimos nosotros. Y por más que un juzgado esté con demora, que las autoridades o los integrantes mismos estén presentes y digan, mire, espere, en 2 semanas sale, se ahorran un montón de trabajo. Sí, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. En algunos casos cuesta adaptarse a ese modo de comunicación, pero hoy ya no tiene, digamos, ninguna justificación. Los mails deberían contestarse puntualmente como se contesta oportuna y puntualmente como se contesta una consulta que se podría hacer cuando está abierto el juzgado presencialmente, de manera que eso es tiene que ser un espejo de la mesa de entradas del juzgado. Ahora, hubo un problema, sí,
que es cuando, y que quizás todavía sigue también, y que va a seguir por un tiempo, que es que el trabajo remoto y el cierre físico, digamos, en juzgado, porque los juzgados laborales no cerraron nunca, la verdad es esta, el cierre físico, lo que pasa es que tenemos la cultura visual nosotros, ¿no? El cierre físico lo que provocó, frente a la incertidumbre que provocó en muchas personas, fue que la proliferación de consultas, escritos, pedidos, inclusive insólitamente pedidos de pronto despacho, que antes, digamos, en la cultura en la que yo me formé, pedirle un pronto despacho a un tribunal era algo muy excepcional, que inclusive el tribunal, digamos, veía con mucho asombro, en todo sentido, en un montón, era multidireccionadamente excepcional. Hoy se ha transformado en una práctica usual, y esto degrada en general a todo el sistema judicial, pero a veces sin intención, son problemas, son tendencias que existen culturales, que tal vez uno no se da cuenta de lo mal que le genera eso al sistema, porque la persona que verdaderamente necesita un pronto despacho por una situación es un elefante que se pierde entre 100, entre 1000, es un problema. Entonces, por un lado acá tenemos la falta de cultura de que el mail es la mesa de entradas, y esto quizás tenemos que hacer nosotros una digamos, ¿cómo se dice? Una autoevaluación para que tomemos conciencia de que el abogado o la abogada que está mandando un pedido por un mail tiene que recibir la respuesta de manera oportuna, como si estuviera presentándose en la mesa de entrada. Esa es la parte nuestra. Y la parte quizás de quien está del otro lado del mostrador es tratar, en la medida de lo posible, de hacer planteos que sean oficiosos, digamos, útiles, y evitar los planteos que no lo sean. A veces algunos planteos por ahí se pueden cambiar por un llamado por teléfono, por ejemplo, que puede hacer yo voy a mi despacho todos los días, les cuento, mis teléfonos, que normalmente están girados hacia la secretaría, en este caso no lo están, porque como a veces no. Entonces yo atiendo el teléfono y atiendo muchas consultas a veces. Mira que ahora lo van a llamar más, ¿eh? Ahora que saben que atiende usted. No, obviamente cuando estoy atiendo, y si no le paso el llamado a alguna de las personas que están conmigo, digamos, yo sé que eso no tengo problema, la verdad, en que me llamen, pero porque confío también en la responsabilidad de que el que llama sabe que no es que está molestando, está llamando porque tiene un derecho, digamos. Entonces, en esto, digamos, no. Es así, digamos, uno tiene que cambiar la mente. Yo cuando enseño en la facultad, digo que a veces el legislador hace leyes pensando que las personas a las que se le va a aplicar, desconfía de las personas a las que se le va a aplicar. Para mí un ejemplo emblemático es la ley de riesgo de trabajo. Uno lee los primeros artículos de la ley de riesgo de trabajo y dice, esto no está hecho para trabajadores y trabajadoras damnificados, damnificadas. Parece estar hecho para impostores que inventan accidentes o enfermedades de trabajo. Les pone tantas trabas a la persona que va a reclamar que... Entonces yo digo, el que llama a la sala o el que manda un mail, no voy a presuponer que me está molestando, que es un impostor que está planteando algo, que está inventando un problema. No, tiene una incertidumbre sobre el expediente. O sea, lo tengo que atender porque estoy para eso, digamos. Yo, en realidad, atiendo el teléfono para dejar de mirar el expediente que estoy leyendo, digamos. Cambio de una persona a otra, pero me debo a todos, digamos. No tengo problema en que llamen. O sea, en la medida que los pueda atender, no tengo problema. Es muy interesante, Mario. Le hago una aclaración y ya le cedo la palabra a Clarisa, que tiene una pregunta sobre un tema que nos importa a todos. Claro, lo del pronto despacho en la vieja escuela no se hacía, pero ¿cuánto duraba un expediente? 1 año y medio o 2 entre primera y cámara. Hoy tenemos 6, 7 años de duración. Entonces, le cuento lo que nos sucede de nuestro lado y me ha pasado a mí. Me han revocado un poder porque me dijeron que no movía el expediente y yo sabía que estaba demorado en un juzgado de primera instancia. Entonces, lo intentaron, no lo hicieron, ¿no? Pero me llamaban por teléfono por eso, y cuando yo le dije, mire, yo pongo una vez por mes un pronto despacho por una cuestión de responsabilidad profesional, porque no quiero que aparezca algún otro colega oportunista y le diga, no, tu abogado no mueve el expediente cuando está esperando sentencia de cámara o cualquier cámara. Generalmente no meto pronto despacho, pero en primera instancia sí. Entonces yo una vez por mes digo, por una cuestión de responsabilidad procesal, interpongo el pronto despacho, aún sabiendo las condiciones
en las que se encuentra el fuero. Porque nosotros tenemos que cubrir nuestra responsabilidad, porque tenemos el deber de impulsar el expediente como mandatarios. Obviamente. Yo no estoy en contra de los pedidos de pronto despacho. No. O sea, simplemente es una alerta para mí. Es una alerta porque digo, si esto es algo que prolifera, es un cambio cultural. Porque capaz que está la idea de que como ahora no hay presencialidad, che, no se olvidarán de mi expediente y meto un pronto despacho. Es que en el otro extremo, Mario... Sí. Por eso digo, hay que hacer una autoevaluación nosotros, porque capaz que no nos estamos ocupando a tiempo de los expedientes y estamos generando el pronto despacho. Es un problema que sucede, es un hecho. Están las dos cosas, siempre hay grises, siempre hay matices. Con el doctor Coracho lo hablamos esto en la entrevista con él, porque le comentaban los jueces de primera instancia que por ahí piden un giro y a las 24 horas pronto despacho, esperen el plazo legal, queridos y queridas colegas, y después del plazo legal, ahí sí pidan el pronto despacho, pero no le metan un pronto despacho cada 24 horas porque no está dentro del plazo legal. Por lo menos para un giro, que obviamente uno sí quiere esperar para cobrar, ya no tiene que estar encima, pero dejemos esperar el plazo legal para cada una de los pasos procesales para interponer la petición que corresponda. Que eso sí, nosotros ese mensaje siempre lo bajamos y vale la pena recordar en este momento. Clary, la palabra. No te escucho, estás muteada. Sí, ahora. Muteé porque ahora sí, me muteé porque mi oficina está sobre la avenida Mitre y hay mucho ruido. Para agregar a lo que venían charlando, yo creo que con el tema de los prontos despachos y las demoras, lo que los abogados percibimos en líneas generales, y por supuesto no me creo la dueña de la verdad, ni mucho menos, me parece que lo que se percibe es que aquel juzgado que en la presencialidad trabajaba bien, hoy en día con su gestión digital sigue trabajando bien. Y aquellos que venían con demoras, la siguen teniendo, porque en definitiva es una réplica. Entonces, yo no sé cómo lo ven ustedes desde su lado, pero no me pareciera que estemos presentando más pronto despacho que antes. Creo que la realidad se ha trasladado a la virtualidad, donde antes lo pedíamos, hoy lo seguimos pidiendo, y donde antes estábamos conformes, hoy también seguimos conformes con la gestión, ¿no? Como usted decía al principio, hay algunos juzgados que son modelo, y entonces uno dice, ¿qué pasa en aquellos otros donde no se puede nada? Eso genera mucho disgusto entre los abogados, ¿no? Porque si todos tienen la misma infraestructura o todos tienen las mismas condiciones, ¿cómo puede ser? Entonces ahí uno ve, bueno, que son por ahí cuestiones más de tipo de gestión, de tipo personal. De gestión. El tema de la gestión, sí, no sé si. El tema de la gestión es el siguiente. Nuestras normas procesales tienen un defecto. Se hicieron en una época en la que la gestión no era parte del desarrollo no había conciencia sobre la importancia de la gestión. Nuestras normas procesales no contienen normas de gestión. Las normas procesales se aplican de la misma manera si un juzgado tiene un expediente, 10, 100 o 1000. Eso es un error, es un horror de las normas procesales, porque esto es como si yo dijera, yo compré una casa cuando me decidí formar una familia y después tuve 10 hijos y sigo viviendo en un ambiente, que era lo que me alcanzaba a mí para... O sea, es algo parecido. Las normas procesales son moldes hechos por alguien que diseñó cómo tiene que tramitar un expediente, pero no es lo mismo que yo tenga 1000 expedientes. Entonces ahí aparece el tema gestión. Primer punto, las normas procesales nuestras tienen que ser modificadas urgentemente, las leyes laborales, para que se le imprima la gestión. Entonces, tenemos que atravesarlas por normas de gestión, para que se cumplan con los principios que deben guiar el procedimiento laboral: la celeridad, la inmediación, la concentración, la conciliación, un montón de cuestiones que hoy no se pueden hacer porque el sistema conspira contra sí mismo. La contraorden del sistema, pensado para un expediente, es que haya 1000. Cuando yo meto 1000 expedientes por el mismo carril donde tuvo pensado uno, chau. Entonces ahí viene la ductibilidad
en gestión que puedan tener unos u otros titulares de juzgados. Acá viene, este es el problema. Entonces ahí encontramos cómo se administra un juzgado, bien, mal, regular. ¿Cuál es la solución que nosotros como Cámara podemos dar frente a esta realidad? La primera la venimos haciendo desde las gestiones anteriores de nuestra presidencia y que tratamos de mantener. Generar permanentemente herramientas de gestión que estandaricen, que uniformen y que recojan inquietudes de las asociaciones de abogados y abogadas, porque de esa manera logramos lo que la ley ya nos da, que es en el artículo 23, última parte de la ley 18.345, a la Cámara unificar mediante disposiciones reglamentarias el procedimiento y todo lo que ayude a mejorar el procedimiento. Ya lo hemos hecho, al final del año 2018, se aprobó eso durante el año 2020, hacia final del 2020, la mitad de las cosas que yo había logrado después de un año de trabajo con todas las asociaciones, la mitad de ellas se logró aprobar por acordada, por resolución de Cámara a fin del año pasado, que era generar modelos, hacer un montón de cosas. La otra mitad falta. Yo creo que en esto hay una asignatura pendiente y la Cámara no se tiene que dormir. Digo, no nos tenemos que dormir, en el sentido de que seguir trabajando para ver qué más podemos recoger de lo que las asociaciones de abogados y abogadas nos plantean para ir ejerciendo esto que es una responsabilidad. Artículo 23, última parte, la Cámara tiene, según la ley directamente, nos da la facultad de uniformar mediante acordadas reglamentarias todo lo que nosotros veamos que genere inconvenientes para la correcta tramitación. Esta es una clara puerta que tenemos nosotros de ensamblar el procedimiento con la gestión. Estas dos ideas que yo decía que se tienen que unir. Primer punto. Y segundo punto, el tema de la gestión. Bueno, es fundamental contar para nosotros con herramientas mínimas de gestión. Claro. Ustedes saben que entran a un juzgado y saben, hoy no se cuenta con condiciones sanitarias mínimas para el desarrollo de las audiencias. Yo soy un defensor del desarrollo de todas las actuaciones procesales a pesar de la pandemia, pero nunca a riesgo de la salud, digamos. Entonces, nosotros impulsamos la posibilidad de las audiencias testimoniales, que era el cuello de botella que teníamos después del año pasado. Este año la Cámara aprobó 3 modelos de audiencia y que quede esto librado a la facultad jurisdiccional de cada juez. Me parece que esto tiene que ser así, porque es facultad jurisdiccional determinar de qué modo llevo adelante la prueba. Lo que no es facultad jurisdiccional es decir, no hago la prueba. Exactamente. Es obligación hacerla. Entonces, tenemos 3 modos. Para los 3 modos, el remoto, el semipresencial y el presencial. Para los 3 modos, la Cámara, dentro de sus limitaciones, lo primero que hicimos en la resolución 1 del año 2021 fue por unanimidad, o la mayoría de todos los que firmamos, no hubo disidencias en esto, fue comunicar a la Corte y al Consejo las limitaciones que tiene el fuero laboral para desarrollar la actividad presencial de la toma de audiencia. Segundo, convocamos a las asociaciones para que ofrecieran espacios para aquellos juzgados que no tienen posibilidad de hacer audiencias presenciales. Se ofrecieron 3 instituciones a las cuales estamos redactando un mínimo posibilidad de que, una mínima posibilidad, porque es muy valioso el ofrecimiento que hicieron, entre ellos el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, a quien vamos a agradecer y vamos a utilizar el espacio en la medida en que cada juzgado decida utilizarlo para las audiencias presenciales cuando no tenga lugar. Las semipresenciales y las remotas ya se están tomando. Las semipresenciales con presencia del testigo y eventualmente de abogados y abogadas, y las remotas se están tomando a través de los medios. Con respecto a estas últimas, lo interesante sería que podamos avanzar quizás un paso, que es la incorporación de la audiencia grabada en las actuaciones digitales. Que esto sería un paso muy interesante para el cual yo internamente dentro de la Cámara voy a proponer que se inste a aquellos juzgados que estén dispuestos, según sus facultades jurisdiccionales, a hacerlo, a que graben las audiencias y las incorporen a la plataforma del sistema, porque esto creo que sería un gran avance hacia el expediente digital. Excelente, Mario. Excelente. Nosotros vamos a poner en línea cronológica, sale la resolución 1 de 2001, nos convocan a las asociaciones y algunos colegas, como quien habla, tenía la experiencia que en el fuero civil se grababan, y le agradezco personalmente, pues yo recuerdo que cuando lo dije usted tomó nota de este tema, y eso es lo bueno,
de tener personas del otro lado que escuchen a los abogados de a pie, porque no somos más que eso, por más que nos toque ser hoy autoridades de una asociación, en esta clase de cosas que van a acelerar el proceso y transparentarlo también. Así que ya le agradecemos, y lo que sí vamos a preparar, Clary, es una petición breve para acompañar esto, para que sepan que por lo menos nuestra asociación, que tiene 1.200 socios, apoya esta cuestión de la grabación. Así ya la Cámara tiene, por lo menos, no podemos hablar por las demás asociaciones, pero sí el apoyo de nuestra asociación. Totalmente. Esta es la pregunta que ibas a hacer vos, Clarisa, así que el doctor... Claro, sí. Sí, el doctor se adelantó, la inquietud era justamente esa, en qué estado nos encontramos respecto a la posibilidad de que las audiencias sean videograbadas, ¿no? También los que litigamos en provincia, esto se viene desarrollando así en muchos tribunales. Es mucho más ágil, atiende mucho más a la celeridad, a la apreciación del testimonio a futuro. Bueno, ojalá que se pueda implementar. Y que voy a agregar, porque lo introdujo también el doctor recién, respecto a que tenemos 3 modalidades de audiencias habilitadas, y una de ellas es la remota. Desde ya nosotros apoyamos todo tipo de audiencias mientras en los expedientes se pueda avanzar, ¿no es cierto? Pero también como litigante yo quiero mencionar que el tema de que haya cualquier plataforma es bastante complicado a veces para nosotros, no porque no podamos aprender a manejarla, sino porque antes era algo uniforme, uno tenía una audiencia, el testigo le avisaba, tiene que ir acá y ya está, estaba estandarizado. Hoy por hoy hay que estar chequeando cuál es la plataforma, bueno, un montón de detalles operativos, explicarle a las personas cómo, digamos, romper esa brecha digital. Entonces, también estaría bueno una uniformidad dentro de las remotas, una plataforma. Entonces, ayuda bastante a la organización de los abogados, ¿no es cierto? Yo soy pretencioso, con que se tomen, sí. se tomen. Bueno, pero sí, el doctor está escuchando, así que hay que aprovechar. No, es el momento para decirle todo, ya que tenemos una persona que nos escucha no se preocupe, Mario, no lo vamos a abrumar con tantos pedidos. No, al contrario, yo pienso también cómo se puede lograr la uniformidad en esto. Hoy todavía es pronto porque las plataformas son empresas privadas. Mientras no tengamos una oficial, es difícil que nosotros podamos como Cámara tener la facultad de obligar, ¿no? Pero yo lo incorporo, digamos, a lo que son los interrogantes que uno se formula permanentemente. Bien. Mario, vamos a 2 cuestiones de criterios. La primera se la hago yo, la segunda Clarisa. Este es un tema que lo tengo que hacer porque yo vengo hace 3 congresos de la SAED hablando, que es la insuficiencia de la tasa en la Cámara del Trabajo, hoy, sobre todo, no solo contra la inflación, sino contra la devaluación en periodos largos. En periodos cortos, en un año no estaría mal, pero en periodos largos, yo he demostrado, por lo menos hasta el año pasado, cuando el dólar estaba a 190, que se cobraba del capital de sentencia en dólares un 15%. Bien, si uno ponía el monto final con tasa de la Cámara, más intereses, más todo, si lo pasaba a dólares paralelos, ¿no? El que se consigue, se cobraba el 15%. Entonces, ¿qué mecanismos usted como magistrado considera viables para que se evitar esta depreciación de los créditos laborales? Porque, y me adelanto acá, el despedido o el que reclama diferencias salariales se ve discriminado respecto al accidentado o enfermo que actualiza por RIPTE. Entonces, ¿por qué unos tienen un índice y otros no? ¿Qué se puede empezar a implementar o qué ve usted que podría ser una solución para este tema que tanto nos preocupa a los trabajadores, que nos dicen, después de tanto tiempo, al final con esto no me compro nada, y para nosotros que cobramos un porcentaje de eso? Bueno, interesantísima la pregunta. Es un tema arduo y bastante complejo. El tema de los intereses tiene una historia que muy brevemente voy a tratar de comentar. Hace unas décadas se debatía si este era un tema librado a la discrecionalidad de los tribunales ordinarios, digamos, o era un tema que debía ser direccionado por la Corte Suprema, y en eso hubo una jurisprudencia de la Corte Suprema que finalmente se encaminó diciendo que era una cuestión discrecional de los jueces de los tribunales ordinarios, ¿no?
en el caso famoso Banco Sudamérica contra Belcam, creo que era, bueno, en la década final, en la década del 90. Después, digamos, porque en ese momento regía el artículo 622, creo que era del Código Civil, que a nosotros nos facultaba a fijar la tasa de interés. Históricamente, y todavía si nos vamos un poco más allá en la historia, hay que aclarar que los créditos laborales de contenido alimentario tenían, de acuerdo con la ley de contrato de trabajo, la posibilidad de la actualización monetaria en el artículo 276, a lo que después se le sumaba una tasa de intereses, y ese combo permitía la actualización del crédito, cuestión que fue convalidada por la Corte Suprema en muchas oportunidades. Bueno, en este marco, sabemos todos que en Argentina hubo, frente al impacto inflacionario y a las hiperinflaciones que hubo, finalmente una prohibición de la indexación. Entonces, en el marco, por eso la referencia histórica viene a que en un contexto normativo de prohibición de indexación, de discrecionalidad judicial para fijar tasas de intereses, el escenario era uno. Ahora, cuando se reformó en el año 2015 el Código Civil y Comercial de la Nación, la discrecionalidad judicial, que era la base para determinar la tasa de interés, desapareció, porque el Código Civil y Comercial de la Nación establece que los intereses se van a tener que determinar por otros poderes del Estado. Concretamente, se faculta a las entidades oficiales que van a tener que determinar la tasa de interés. No obstante, no hubo una actuación del legislador posterior al Código Civil y Comercial de la Nación, y entonces, de hecho, hoy los tribunales seguimos fijando los intereses. O sea, ¿qué quiero decir con todo esto? Es un tema que tenemos agarrado entre alfileres o entre hilos muy finos, ¿no? Dentro de este contexto, nuestra Cámara ha tratado de ser muy prudente, porque yo fui siguiendo todos los pasos que se dieron en los últimos años, hasta que, después de haber optado por un montón de soluciones posibles, que fue fijar intereses diferenciados según las épocas, etc., yo mismo, durante, creo que fue mi presidencia o vicepresidencia, no recuerdo bien, pero llegamos a un acuerdo general en el cual se me encargó a mí la comunicación con los funcionarios de las entidades bancarias oficiales, y me comuniqué en el mismo acuerdo con funcionarios del Banco Nación y del Banco Central para que me explicaran, y yo lo hablaba con mis colegas, fue un acuerdo sincrónico, digamos, fue la charla que yo tenía con autoridades de los bancos Nación y Central, y mis colegas en un acuerdo, que fue finalmente, y por esto lo resalto, la última decisión que la Cámara tomó fue el acta que estamos aplicando ahora, la verdad que... 2658. Esa, bueno. Esa acta, ¿cuál es la idea? La idea es que dejemos de tener tasas de intereses que nosotros, como legos en materia financiera, podemos fijar discrecionalmente, así como 20 y pico por ciento, 30 y pico, 40 y pico, y nos sujetemos a la que nos dan las instituciones bancarias oficiales, que establecen diferenciadamente distintas tasas para distintas situaciones crediticias. Entonces, de acuerdo con esas conclusiones y la información que obtuvimos de materia financiera de parte de personas especializadas, nosotros fijamos una tasa, que es la del acta, que tiene un componente de interés moratorio puro y un componente actualizatorio. O sea, la actualización, que no se puede dar por ley, en definitiva, está viniendo por vía de la tasa de interés, pero por la tasa de interés misma, porque contiene un componente actualizatorio. Entonces, la tasa del acta hoy tiene ese doble componente. En términos globales y generales, tipo de valor justicia, esa tasa debería ser suficiente. En algunas épocas más alta y en otras más baja. Por eso, cuando uno toma el largo plazo, siempre hay que ver el punto de inicio y el punto de final, porque uno lo tiende culturalmente en Argentina a compararlo con el dólar que se puede conseguir en la calle. Ahora, no sé si la comparación es la correcta desde el punto de vista financiero. La verdad que no lo sé, porque soy lego en materia financiera. Lo que sí soy, digamos, porque tengo la responsabilidad de hacerlo, es como juez laboral, tengo que tener la responsabilidad de que el crédito final que cobra la persona trabajadora por su carácter alimentario tiene que ser completo.
Y entonces, para esa finalidad, tenemos ya que recurrir no solo al valor justicia, que es el valor de la generalidad, sino al valor equidad, que es el valor de la individualidad. ¿Me explico? O sea, acá hay que reconocer que nuestra tasa es justa. Lo que puede es no ser equitativa en algunos casos. Cuando se produzca la inequidad, es misión del tribunal corregirla con alguna adicional. Este es mi pensamiento. Acepto la crítica de comparar solo contra el dólar, pero es contra lo que por ahí antes, usted lo sabe, en los 90 por ahí se compró un departamento, un trabajador hoy se compra un auto, con suerte, con una indemnización promedio. Sí lo comparé también contra el RIPTE y el índice de precio de la cava. Le digo algo, contra el RIPTE no quedaba tan mal, lo que nos enciende la alarma en cómo se retrasaron los salarios, pero contra el índice de precio del consumidor de la cava, que es donde la mayoría viven, estábamos abajo todavía. Por eso le digo, es algo que estaría bueno que lo vean para comparar en qué está. Y ya que nombró Mario el Código Civil, hay bastante renuencia, yo creo que porque no es costumbre, a aplicar las capitalizaciones que el Código Civil establece, que son la del 770, inciso B y C. Hay un voto muy bueno de Guisado, hay otro de la Sala Sexta, pero me dan vueltas con ese tema. Me dicen, por ejemplo, no, la sentencia no lo dispuso. Y digo, ¿por qué la sentencia tiene que disponer algo que está en el Código Civil? Si el Código Civil es una norma supletoria de orden público, digo, salvo que digan que para el derecho laboral no rige supletoriamente el derecho civil. ¿Soy claro? Lo he discutido. Estoy totalmente de acuerdo. Nada para decir. Yo por lo menos, a ver, Pesino me dijo que no, con un criterio que no comparto, pero me lo dijo expresamente. Me dijo, no, porque el crédito no era litigioso, entonces, bueno. Pero que me digan que no lo dijo la sentencia en primera instancia, que Cámara me dice, perdón, cuando vuelvo a primera instancia dice, la Cámara no dijo nada de que el 770, no hace falta que lo digan, está ahí. Si el 770 me dice, mire, desde que inciso B, desde que notifiqué, capitalizo, que tampoco es mucha más plata, son unos pesos más, y de ahí se vuelve a sumar los intereses. Y la segunda opción, Mario, y le agradezco que me haya dado la razón, es ya cuando después de recorrer todo el camino que dura promedio 6 años, hacemos la liquidación actualizada, queda firme, tampoco pagan, y ahí también el 770, inciso C, nos permite capitalizar y no nos dejan. Con lo cual estaría bueno que las personas que están en la etapa de ejecución trabajando tengan en cuenta esto, para brindar un poco de esa equitatividad que usted menciona. Bueno, yo lo voy a estudiar el tema. Francamente no tuve ningún expediente hasta ahora en el que haya tenido que pronunciarme expresamente sobre el tema. Pero sí, lo tengo como un tema que también hoy lo tengo como un interrogante. ¿Por qué esa norma no se generalizó? Hay algunos fallitos dando vueltas, yo después se los paso, porque me parece que, no digo esto no se puede reglamentar, pero sí por lo menos poner en tela de estudio, de cámara hacia abajo, para que se empiece a aplicar, más en las condiciones en las que estamos hoy, con una inflación que vuela. Y le reitero, la tasa, yo esto lo hablé en su momento presencialmente con el doctor Mariano Candal, y me dijo, como en mi juzgado voy rápido, si yo te aplico una indexación u otra cosa, fíjate que la tasa de la Cámara aplicable para el periodo de un año cubre perfecto. Yo le dije, tenés razón, no te lo puedo discutir. Pero para periodos largos nos quedamos cortos. La tasa de la Cámara se queda atrás contra el índice de precio al consumidor de la cava. Le digo porque he hecho el cuadro con Excel, me meto en la página web, todo. Pero para no extendernos con este tema, Clarisa, vos le querías preguntar sobre otro tema que tiene sus ribetes, que es el daño psicológico. Sí, hoy no terminamos más porque y bueno, temas. Pero está bueno porque nos da respuestas elaboradas para todo, sí, que es lo más sí. valioso. Sí, bueno, hablando de cuando nos dicen que no, advertimos en los últimos tiempos una reticencia bastante fuerte al progreso del daño psicológico en las acciones de riesgos del trabajo. Teniendo en cuenta esto, doctor, la pregunta es, ¿cuáles serían para usted los presupuestos que deberían reunirse para la procedencia de este rubro? Una opinión médica fundada, nada más. Y esta es la respuesta rápida, ¿no? Mi respuesta más extensa, yo vengo insistiendo hace mucho tiempo en que hay un déficit
en el sistema pericial de la Ley de Riesgos del Trabajo, en la expresión sistema pericial en sentido amplio, fundamentalmente médica me refiero, pero es un problema que arranca en la instancia administrativa en la cual los médicos de las comisiones médicas no tienen la garantía de imparcialidad que deben tener a la luz del criterio que la Corte expresó en la década del 90 cuando declaró la inconstitucionalidad de oficio de una norma mediante la cual el Ministerio de Justicia pretendía abrir una inscripción pericial para actuar ante la justicia. En esa ocasión, en la década del 90, la Corte declaró la invalidez de esa ley por invadir la independencia del Poder Judicial. Yo esa acordada de la Corte la cité cuando fundé mi voto proponiendo la declaración de inconstitucionalidad del sistema de comisiones médicas. Pero, no obstante eso, yo aclaro que yo tengo una visión bastante constructiva, una crítica constructiva del sistema de cobertura de los riesgos del trabajo y defiendo la existencia de una instancia administrativa previa, pero distinta de la actual, digamos. Creo que la instancia administrativa. Yo creo que el problema del daño psicológico empieza ahí. ¿Por qué hice referencia a esto? Porque en un análisis más profundo el problema empieza ahí. Hay una tendencia en el orden de las instancias administrativas a mirar con una lupa invertida las incapacidades, por lo menos en mi percepción, y en términos muy generales. Con esto no quiero decir que voy a prejuzgar en todos los casos que los médicos de las comisiones médicas miran menos incapacidades de las que hay. Pero creo que el problema empieza ahí. Cuando nosotros recibimos en el Poder Judicial las causas vinculadas ya sea por recursos de las comisiones médicas o acciones autónomas ante la justicia, por riesgos del trabajo, lo que advertimos es información pericial insuficiente o errónea. Entonces, ¿cómo se soluciona esto? Tiene que haber urgente un diseño de protocolos de actuación pericial médica con cumplimiento de pasos serios, objetivos y uniformes para que todos juzgados y salas tengamos los mismos moldes sobre los cuales trabajar y detectar si existen o no incapacidades en general y psicológicas en particular. ¿Por qué el problema son las psicológicas? Porque son las más difíciles, primero porque no están en los baremos, salvo aquellos baremos donde específicamente se traten de enfermedades que muy claramente generan incapacidades psicológicas. Pero hoy la psicología, todas sabemos que es inescindible lo físico, es solo metodológicamente divisible lo psicológico. El ser humano es uno solo, digamos, no está la psicología, no está el cuerpo por un lado y la mente y la psicología por otro. Todo es un todo único, digamos, yo no es lo mismo a ustedes si los el impacto psicológico que a mí me causa que los esté mirando o no mirando. Es distinto, entonces todos sabemos que la somatización es parte de la vida. Entonces, ¿cómo yo puedo, digamos, condenar o no, decir que una incapacidad psicológica existe o no, si no tengo una información médica fundada? Por eso digo, ¿cómo obtenemos información médica fundada? Mediante protocolos de actuación, que una de las cosas básicas que tienen que establecer es que dictamine un especialista en daño psicológico. Yo, sin desmerecer ninguna especialidad médica, no puede una persona que no tiene una especialidad para dictaminar, y no voy a mencionar porque no quiero ser peyorativo con ninguna especialidad médica, pero yo me encuentro con que a veces hasta los médicos que dictaminan en los expedientes se equivocan y en lugar de poner médico legista o médico, por lo menos que pongan, me ponen ginecólogo y están dictaminando sobre una lesión neurológica, no sé, digamos. O sea, a veces se equivocaron de sellito, pero me da la impresión de que no es un profesional especializado en lo que está dictaminando. Y después otra cosa, con respecto a las incapacidades psicológicas. No siempre las incapacidades psicológicas se relacionan con las físicas. Ojo, porque este es un error. A veces sí, otras no. ¿No? Ojo. No siempre, digamos. En esto no quiero hacer criterios absolutos. Yo, por ejemplo, respeto el criterio de la Corte de los baremos también. Pero el tema de los baremos, acaba también la justicia y la equidad. Volvemos con el tema. Los baremos son medidas justas. Pero la equidad la evalúa el juez. Entonces,
respeto los baremos obligatorios, en justicia, pero en equidad tengo la obligación de aplicar el artículo 14 bis que dice condiciones equitativas de labor, no dice justas, dice equitativas. O sea, tengo que analizar cada caso en particular. Y después, si hay un tribunal superior que me venga a decir a mí que me aparté del baremo, que asuma la responsabilidad de hacer justicia y no equidad en el caso. Pero yo creo, y en esto soy muy respetuoso de la jurisprudencia de la Corte, y precisamente uno de los puntos que yo trato en el libro que acabo de publicar es cómo funciona en nuestro sistema el precedente de la Corte. Quiero entender que el fallo vinculado con los baremos, la Corte misma entiende que los baremos son obligatorios en justicia, pero que siempre en equidad la facultad es judicial de cada caso, para determinar en cada caso. Es casuístico. Este tema de los protocolos, usted dijo, y yo le cuento un caso real que le conté justamente al doctor Corachante. En un caso, un médico obstetra que evaluó una lesión del hombro, puso en una línea, no hay daño psicológico. Y yo le dije, yo puedo tolerar que el médico obstetra me diga que no hay daño psicológico, pero por lo menos que pida un informe psicodiagnóstico, porque él lo miró y le dijo, no tiene daño. Y el juzgado de primera instancia, en una afirmación dogmática, no me permitió ni que se acompañe un informe psicodiagnóstico, no. Entonces, a esas cuestiones es las que nos preocupa a nosotros cuando litigamos, porque nos encontramos en un estado de virtual indefensión por cuestiones dogmáticas. Cuando como a usted le vino un sello de ginecólogo, a mí en el caso particular me tocó en el caso un médico obstetra que dijo, en 3 palabras no hay daño psicológico, y sin pedir un psicodiagnóstico. Entonces, tal vez ese protocolo diga, mire, usted para dictaminar sobre daño psicológico pide un psicodiagnóstico por lo menos, ¿no? O si es usted especialista en la materia, ponga que médico legista con especialista en cuestiones de la psiqui, lo que sea, y dictamine, pero como corresponde. Si a mí me pone en 3 palabras no hay daño psicológico, y bueno, estamos en un problema. Igual el título no garantiza nada, el título es una base nada más, digamos, el título del médico, como los títulos nuestros, tampoco. O sea, en los sistemas constitucionales democráticos y republicanos, toda sentencia tiene que tener fundamento. En esto no hay nadie que por su propio título tenga autoridad para decir que no hay daño psicológico. Que diga que lo hay o que no lo hay tiene que basarse en elementos objetivables, porque esto hace el derecho de defensa, tanto de la persona trabajadora como de la empleadora, de la aseguradora que tenga que pagar una indemnización. La responsabilidad por daños siempre tiene que ser objetivable. Hay daños presuntos, cuando la ley presume determinados daños, como por ejemplo los posoperatorios, digamos, hay ciertas operaciones que se sabe que nunca restituyen absolutamente a la persona. Ahí hay daños presuntos, pero cuando los daños no son presuntos por la ley predeterminada hay que demostrarlos. En un sentido, o la inexistencia del daño también, tiene que haber un elemento objetivo. Más allá del título, el título del médico es una base, digamos, tiene que tener cierta especialidad. Después, bueno, es un temón, creo que es una asignatura pendiente de la Ley de Riesgo del Trabajo, la creación del cuerpo pericial para los temas laborales. Lo hemos pedido hace muy poco en la Cámara, lo hemos recordado a la Corte y lo vamos a pedir. Yo voy a insistir en esto porque me interesa mucho y he tenido oportunidad también en alguna ocasión de hablar con los ministros de la Corte y plantearles la necesidad de este tema. Hay que ver que sean peritos médicos que no estén comprometidos económicamente con la CRT, ¿no? Porque también ha pasado eso, algunos que son conocidos en el fuero por poner 000, sabemos que un tema fue tratado en el acuerdo respecto a un perito médico en particular y sé que la Cámara por lo menos lo tuvo presente, porque la cuestión disciplinaria, hasta donde entendemos, la resuelve la Corte, pero hay que tener cuidado con esas cosas porque también eso afecta la transparencia del acto pericial. ¿Ibas a hablar sobre eso, Clary, precisamente? No, lo que quería, no, eso comparto plenamente. Lo que quería también mencionar, como dice el doctor, los títulos no garantizan nada. Yo estaba pensando, tampoco los protocolos garantizan nada, y no porque no los considere positivos, por el contrario, me parecen positivos y necesarios, pero en el ámbito de las comisiones médicas sí hay protocolos de actuación para todo, protocolos de estudios mínimos requeridos para cada patología específica, y sin embargo las incapacidades psicológicas son permanentemente
pasadas por alto. Las comisiones médicas violan la congruencia todo el tiempo. Nosotros pedimos daño físico, daño psicológico, y hay un silencio absoluto donde las comisiones no se expiden sobre el daño psicológico. Entonces, digo, acá sí, hay protocolos, reclamamos reacción vivencial, grado tal, o la patología psicológica que fuera, y sin embargo pasa todo de largo. Entonces, digo, es complejo el tema, pero no por criticar la existencia de protocolos. No, no, sí, está bien. Después, una cosa es la existencia de normas. Los protocolos son normas reglamentarias, son parte de la norma. Después hay que aplicarlas en cada caso. Es lógico que las instancias administrativas en cuestiones médicas o en cualquier otra cuestión, todo órgano administrativo actúa sobre la base de facultades regladas y por lo tanto los niveles de discrecionalidad son menores. Por eso lo importante es que existe una revisión judicial amplia, porque no se puede esperar que un órgano administrativo tenga juicio de valor como lo puede tener un órgano judicial. Esto nosotros no lo podemos esperar, es lógico, pero lo importante es que haya una vía judicial idónea, apta, rápida, que sea un puente. Cuando nosotros en el año 2018 dictamos la resolución para canalizar los recursos de la ley 27.348 ante la Justicia Nacional del Trabajo, lo hicimos con la convicción de que tienen que existir los puentes que la ley y la reglamentación no trazó. Tenía puentes entre el sistema administrativo y el sistema judicial, porque cuando uno no hay un puente, la persona trabajadora se cae al río, digamos. O sea, esto es lo que pasaba si nosotros no hubiéramos dictado la resolución que dictamos. Lo que teníamos concreto eran personas trabajadoras que venían a la Justicia Nacional del Trabajo con un recurso que decía: el perito me dice que estoy curado, pero a mí me duele la rodilla. Ese era todo el recurso. Y lo hemos visto muchas veces. Eso es una vergüenza institucional, porque el principal derecho que tiene una persona trabajadora, que es el derecho a la salud, se cae al río por un recurso desierto, porque le teníamos que declarar la deserción del recurso porque no cumplía con una norma de carácter administrativo que desde ese punto de vista es abiertamente inconstitucional. Yo no puedo, si venían las personas trabajadoras sin la firma de un profesional jurídico, digamos. Esto era groseramente inconstitucional. O sea, personas que se caen al río, literalmente. No hay un puente. Y la ley tiene que tener la responsabilidad de generar ese puente, y en la medida de lo posible, que quien reglamente la ley de riesgos del trabajo, que regula la salud de las personas trabajadoras, que es el principal derecho, sea el presidente de la nación, y no un funcionario que viene en una tercera línea administrativa, ¿no? Porque eso de alguna manera también es demostrativo de que no hay una importancia en el carácter reglamentario. Y tengo excelente relación con el superintendente de riesgos del trabajo, con quien, digamos, sé que está en la misma línea de mejorar el sistema y ver de qué manera se encuentran salidas a esto, ¿no? Todo lo que digo es en términos de crítica constructiva, pero yo lo que creo es que todos tenemos que ponernos en un diálogo interinstitucional de crítica constructiva para mejorar el sistema en función de los valores que resguarda. Y en este caso es la integridad psicofísica de la persona trabajadora. Tenemos que pensar todos en eso, no en un impostor que está viniendo a inventar un accidente o una enfermedad. Mario, ya que dijo que tiene buena relación con el superintendente, después le vamos a pedir que nos haga el contacto porque tenemos muchas sugerencias para hacerle. Esto es así. Nuestro trabajo es pedir, así que somos así y nos dedicamos a esto. Le dejo una pausa. Estaba la doctora Donadío en línea de la sala, el doctor Javier Dugarte del 38, el doctor Barciela del Tribunal de Trabajo 1 de San Miguel. Y ya que estamos con los recursos, Mario, ahora que ya avanzamos en el tema, nosotros sabemos, acaba de decirlo usted, creo que era el acta 2669 donde reglamentaron el recurso, sabemos que usted contribuyó a eso, pero en la actualidad llegamos a otro punto, que es cuando el recurso se termina y llega el momento de la liquidación. Clary, ¿querés aportar lo tuyo en este aspecto? Porque creemos que hay algo donde la Cámara podría actuar. Sí, bueno, como dice Nahuel, estamos trabajando con nuestro equipo de la Comisión de Riesgos del Trabajo y justamente detectamos otro supuesto en donde el sistema está permitiendo que el trabajador se caiga al río. Hasta que pasa mucho tiempo y alguien lo salva de ahogarse por completo.
hicimos un relevamiento, de momento breve, pero tal vez podamos seguir ampliándolo, en el cual advertimos que hay algunos juzgados que una vez resuelto el recurso y se hace lugar al recurso ley 27348, resuelven que se agota su jurisdicción y remiten el expediente a la comisión médica para que continúe la ejecución. ¿Y qué es lo que pasa? Usted también acaba de decir, el órgano administrativo actúa por facultades regladas, y esto es exactamente así, es su principio de competencia material, y justamente la comisión médica no tiene la más mínima facultad reglada para intervenir en el procedimiento de ejecución. Entonces, el expediente que es remitido de primera instancia a la comisión médica queda en el limbo hasta que después de un largo tiempo vuelve al juzgado, y ahí tal vez se apiadan y, bueno, por algún principio general dicen, bueno, no voy a seguir haciendo perder el tiempo a este trabajador y hago la liquidación. Esto, digamos, nos parece que estaría realmente muy bueno que la Cámara intervenga y reglamente, tal vez creemos que va al 132 de la LO, sería la norma aplicable acá, ¿no? Perfecto, ahí Clary le agrego dos cuestiones. Hay un antecedente de la Sala Séptima que dice que el artículo 132 de la LO no está derogado, con lo cual haga la liquidación, le dice el juzgado. Y usted dijo otra palabra, la Justicia Nacional de Trabajo no puede repudiar las dos facultades que tiene, que es la jurisdicto y el imperium. Entonces, hasta el 132, como usted también citó, la 18345, el impulso hasta ahí es de oficio. Entonces, no puede dejar de cumplir con su obligación. Es lo que creemos y es lo que algunos juzgados hacen, y la Sala Séptima ordenó, pero sería bueno que a través de estas facultades reglamentarias que también da el 23 infine, la 18345, se reglamente esto, porque si no, de vuelta, usted utilizó una metáfora bárbara. El trabajador hace todo el camino del SRT, que es tortuoso. Después hace el camino del recurso, que tiene doble instancia. Y después de eso el juzgado dice, no, yo no liquido. ¿Cuánto tiempo pasó? A ver, es un tema que hoy está cuestionándose en el ámbito de varios expedientes de la Cámara. No tiene una solución todavía, creo yo. Recién conozco el tema, digamos. Hay un vacío normativo y hay que cubrirlo. Me parece bárbara la idea de llevarlo a posibilidad de que la Cámara lo reglamente en los términos del artículo 23 infine, así que, digamos, en eso pienso lo mismo. Yo soy de los que piensan que hay que reglamentar no podemos dejar vacíos normativos, y el sistema de riesgo del trabajo tiene un montón. Entonces tenemos que tratar, en eso yo hubiera querido que la resolución sea más explícita, la de la Cámara, y más detallada, aun cuando, porque el tema es esto que lo conversamos también con algunos colegas piensan, bueno, como yo considero que el sistema es inconstitucional, no voy a reglamentar porque parece que... No, yo creo, yo también lo considero, digamos, porque veo vicios de inconstitucionalidad tal como está, pero lo que entiendo es que mientras tanto nosotros tenemos que lograr la apertura de vías para que el procedimiento empiece y termine totalmente. En esto entiendo, sí, que tal vez los organismos administrativos no están, digamos, en este momento con la posibilidad de llevar adelante las ejecuciones, y que debamos asumirlo nosotros porque somos el Poder Judicial, digamos, para eso estamos. O sea, y si el órgano administrativo no tiene una estructura preparada para eso, no es que pueden ejecutar automáticamente lo que nosotros le mandamos, lo tenemos que hacer nosotros. No veo la verdad es que no veo otra posibilidad, no veo yo otra posibilidad. Cuando se me plantea un caso lo voy a tratar y lo voy a resolver, pero no veo otra posibilidad. Le tiro una primicia, ya tenemos el petitorio listo, si no es mañana, el lunes lo presentamos a Secretaría General por este tema. Ok. Clary. Sí, mis colegas saben que yo tengo, digamos, el criterio de ejercer con amplitud la facultad del artículo 23, último párrafo. Domicilios, Clary, domicilios electrónicos, que ya estamos en las últimas. Sí, dos temas de domicilios. Nosotros tenemos un petitorio en la Corte
le consultamos su opinión, estamos solicitando a la Corte que de algún modo reglamente la constitución de domicilios electrónicos para que puedan ser notificadas allí los traslados de demanda. De los grandes litigantes. Sí, grandes y por ahí no tan grandes. Digamos, como lo hizo la provincia, la Corte nos ha respondido el año pasado que hay un par de acordadas donde realizó una invitación a adherirse a este sistema, pero bueno, concretamente no sabemos en qué quedó y la experiencia de la provincia es muy buena. Y Mendoza también. ¿Te acordás de que lo entrevistamos al ministro sí. Adaro sobre el tema, al ministro de la Corte de Mendoza? Claro. Y el otro tema de domicilios, se lo traslado todo junto para abreviar, en función de la posibilidad de constituir domicilios electrónicos por las partes en los contratos, ¿no? Conforme al artículo 75 del Código Civil. ¿Qué opinión tiene usted sobre la viabilidad o la utilidad práctica de constituir esta clase de domicilios en los contratos de trabajo y de algún modo ir haciendo también una transición para pasar de las notificaciones, que hoy es todo correo, telegrama, carta documento, a las electrónicas? Con respecto a la primera idea, yo pienso que está vigente lo del domicilio electrónico. Nosotros, la verdad es que en este momento no tengo presente por qué razón todavía no hemos convocado formalmente a las entidades que son demandadas frecuentes ante el fuero para que no es estrictamente la constitución de un domicilio electrónico, sino la extensión del sistema DEOX a través de una función especial. Pero la Corte ya lo autorizó y nos lo comunicó y nosotros en este momento estamos, la verdad que hasta donde yo creía, y esto vuelvo sobre un tema que lo tenía quizá entre tantos que uno tiene, pero creo que lo tenemos en proceso de convocar a demandados frecuentes, en particular a RT, a la superintendencia, etcétera, para que habiliten la funcionalidad específica dentro del sistema DEOX que implica que un funcionario o funcionaria de cada institución tiene que asumir la responsabilidad de ser el interlocutor para que se le notifiquen las demandas judiciales. Esto creo que ya está. Con respecto al otro tema, la constitución de un domicilio electrónico para eventualmente ser demandado ahí. Con respecto a la persona empleadora, no tengo ninguna objeción porque es un tema disponible dentro del contrato de trabajo. O renunciable, digamos, porque el derecho del trabajo está pensado para equilibrar a la parte más débil dentro de la relación, que es la persona trabajadora. Por lo tanto, no es una cuestión que afecte el orden público que un empleador, digamos, constituya en un contrato un domicilio electrónico donde admita que se le puedan notificar las actuaciones judiciales. Con respecto a la persona trabajadora, en principio, me parece que hay que diferenciar lo que es el contrato de trabajo en sí de las consecuencias derivadas de su extinción. Y las actuaciones judiciales, la verdad que en este momento no me animo a decir, tendría que pensarlo mejor el tema y estudiarlo, porque me parece que puede derivar situaciones disvaliosas, como que alguien nunca se entere de que tiene un reclamo, digamos. Claro. En principio la persona trabajadora me cuesta creer que esto pueda ser renunciable, disponible, etc. Tengo cierto, todavía en eso, no lo veo con claridad, la verdad. No Mario, te cuento algo, en Estonia todo habitante tiene domicilio electrónico. Entonces ahí y ahora acá con PDF, con firma electrónica y demás, tal vez en 2021 para acá, pero en 4 años nos encontramos y decimos, Mario, al final se hizo. Es para empezar a pensar. Seguramente que porque la tecnología evoluciona de una manera que nosotros no podemos imaginar, pero creo que la realidad argentina todavía, yo pienso en la persona trabajadora típica de nuestro país. Sí, por supuesto. Algunos apenas tienen celular. O claro. un celular con tecnología de nuevas generaciones, no me refiero.
Sí, además me parece que es un tema, no es judicial estrictamente, es un tema legislativo. Sí, ¿no? este último sí. Bueno, Clary, me parece que ya cubrimos todos los temas, lo tuvimos 1 hora y media, un lujo al doctor. Lo último, Mario, teniendo en cuenta los avances tecnológicos que hay y pese a un presente que es tumultuoso, porque como dijo Estela Maris Vulcano, estamos refundando el proceso laboral digital en este momento, le pedimos a usted que deje un mensaje para todos nuestros asociados y asociadas, con esperanzador de que el futuro va a ser mejor que la actualidad, o por lo menos es lo que nosotros aspiramos. Pero la palabra suya, que es la estrella hoy, que es el invitado. Primero, gracias por la responsabilidad esta. Seamos conscientes todos, todas, de que somos servidores de personas trabajadoras o de empleadoras en un contexto social, histórico determinado. A ellos y ellas nos debemos como trabajadores y trabajadoras del derecho. A algunos les toca representar o patrocinar a una parte y a otros nos toca dirimir conflictos que tienen en cuenta, que tienen en juego intereses o derechos. Sobre esa base, yo, digamos, como juez con 34 años de experiencia judicial en total y, bueno, 15 como camarista, 12 como funcionario de la Corte o 10 con jerarquía de juez de primera instancia, lo que puedo decir sobre el sistema judicial del que formo parte es que el sistema judicial tiene que ser una última ratio y la sentencia tiene que ser interpretada como en el sistema de salud la operación. Tenemos que tratar de no llegar a la sentencia. Entonces, creo que hay que cambiar la cultura y empezar a pensar en el ejercicio de la abogacía y en el ejercicio de la función judicial en función de juicios que no tengan que llegar a sentencia. Y desde ese punto de vista, desde el ámbito judicial, fomentar la conciliación en todo momento del juicio, desde que se inicia hasta que termina, tratando de evitar la sentencia. Pensemos que la sentencia es como la operación en términos médicos. Eso hay que pensar así. Entonces, creo que hay que rediseñar el sistema jurídico y judicial en base a esa idea. Y entonces, por ejemplo, en el sistema jurídico hay que tratar de que abogados y abogadas tengan mayores honorarios si concilian que si llegan a sentencia, ¿no? ¿Por qué? Porque hay que generar, yo estoy convencido de que nuestra sociedad, uno de los problemas culturales que tiene es la duración de los conflictos, de los litigios. Somos una sociedad violenta porque somos una sociedad donde la mitad está en juicio sin resolver. Entonces, cuando uno sale a la calle, la gente tiene un montón de problemas. Esto es como si todos viviéramos internados en los hospitales. ¿Sí? La sociedad no se soporta, digamos. El sistema judicial es como un hospital que aloja personas durante años. Tenemos internados que le salen carísimos al Estado. Entonces, la mejor manera es nosotros capacitarnos para mostrar que la mejor solución es la solución que las partes se pueden brindar mutuamente. Ojo, no soy naif en esto. El derecho laboral, como el derecho penal, son derechos de orden público. Por poner solo 2 ejemplos, donde nunca un acuerdo entre partes puede estar por debajo de los pisos. Nunca. Entonces, sobre la base del respeto que tiene que tener la persona trabajadora como trabajadora y no como impostora, en cualquier de sus derechos, porque hay una subestimación cultural de los derechos de las personas que forman parte de los sectores en general, de las categorías más débiles de la sociedad. Entonces, respetando los derechos de las personas trabajadoras, inscribiéndoselos cuando se desarrollan el curso de la relación, pagándole todo el sueldo formal que le pagan real, cumpliendo con los derechos y obligaciones, ejerciendo los empleadores el poder disciplinario, porque muchos juicios se pierden porque no se ejerció a tiempo el poder disciplinario. Esto yo lo enseño en la carrera de grado. El empleador tiene que tener conciencia que tiene poder disciplinario. No podés despedir a una persona trabajadora el primer día que vos te decidís despedirla después de que toleraste un montón de cosas. Entonces, hay que cumplir las normas. Hay que cumplir las normas. Argentina es un país anómico, lamentablemente. Y bueno, mi mensaje principal es: empecemos a cumplir las normas y en lo que hace a la faceta judicial y del ejercicio de la profesión, tratemos de disminuir la litigiosidad sobre la base del respeto de los derechos y de las autocomposiciones de las partes. Muy interesante, Mario, le agradecemos muchísimo. Acá la doctora Trota deja una reflexión muy buena que
las empresas no concilian porque los intereses son bajos, entonces les es negocio estirar. Tal vez mirando el tema del 770, inciso B y C, ya empiecen a cambiar un poquito el tema. La verdad, Clarisa, si me permitís, la reflexión, 1 hora 35, una hora y media de entrevista, honesta, sincera, fundada en derecho y con un pie en la realidad sobre todo, y el otro en la norma. Mario Fera ha estado con nosotros, juez de la excelentísima Sala Novena en la Cámara Nacional de Apelación de Trabajo. Desde la Asociación de Abogados del Fuero y de toda la comunidad AFTE estamos muy agradecidos con su presencia, Mario. Bueno, muchas gracias. Yo soy el agradecido, la verdad. Bárbaro. Bueno, muy buenas tardes. Los saludamos al doctor Mario Fera. Ahí, hasta luego. Y vamos a poner acá. Buenas tardes. Muchas gracias, doctor. Gracias, gracias a ustedes. Ahí está, bueno. Ahí se iba el doctor Mario Fera. Clarisa, mañana tenemos nuestro 9º aniversario. Hay video y discurso conmemorativo. No se olviden de subirse al canal de Telegram, que está en versión beta, o sea, en los primeros pasos, y ya en nada, en una semana, 300 suscriptores, te llega la noticia al instante. No es un grupo, nadie tiene tu teléfono, nadie te puede hablar, nadie te molesta, solo te llega, pum, la noticia. Por ejemplo, el nuevo formulario para iniciar demandas con la resolución, ayer salió, ayer estaba ahí publicado. También se publica en AFTE, pero bueno, tenemos multiplataformas. Vamos con las 3 frases. Primero, la solidaridad que nos caracteriza como grupo. Nadie se salva solo. La segunda, ahí la veo a Clarisa que se ríe, a Pato y Diego y Walter se debe estar riendo también. Podrán robarnos las ideas, pero nunca la creatividad. Y por último, Dios nos bendiga a todos y a todas. Mi nombre es Nahuel Altieri y me acompañó la secretaria de la asociación, la doctora Clarisa de Arce. Del otro lado, Walter Preto, Patricia Trota, Calvo Suárez. Muchas gracias a todo el equipo de moderadores de AFTE, a la comisión directiva y a los integrantes de las distintas comisiones de la asociación. Los y las queremos mucho. Nos vemos la próxima. Chau. Chau, chau.